Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y transmitiendo en vivo y en directo para la Ciudad de México en la sinagoga a todos aquellos que se encuentran presentes, amados, Shabbat Shalom. Aquellos también que se encuentran miembros de Bet Aderech vía la radio, igualmente allá en la ciudad de Quebec, allá en Veracruz, amados, igualmente Shabbat Shalom. También tenemos una conexión vía Skype con Itiel, igualmente Shabbat Shalom. Este día, que es el día 24 del mes de Heshvan del año 5769, conforme al calendario secular 22 de noviembre del año 2008, hemos leído y hemos tenido la bendición de poder escuchar la perashá denominada Hayé Sará, ¿verdad? Hayé Sará. En esta porción, y es cada vez que yo redacto la porción semanal, siempre estoy pensando en aquellos que no tienen la bendición como nosotros de leerla. Porque de alguna u otra manera, cuando estamos ya entrando a lo que sería la explicación de esta porción, los que estamos aquí presentes en México, en Cuernavaca, hemos culminado de leerla y espero que también lo hayan hecho durante la semana. Pero la tenemos fresca, la tenemos en la mente, pero aquella gente que no tiene la bendición de tener un lugar para congregarse, difícilmente puede en muchas situaciones hacer un alto en su vida y estar leyendo la porción. Toda la perashá, pero nosotros tenemos muy fresco lo que ha hablado la perashá. Ustedes han notado que en esta ocasión hemos leído varias situaciones que ha vivido Abraham Avinu juntamente con su esposa Sará, y cómo es que a la postre, ya estando ellos ancianos, buscan una esposa, ya habiendo partido Sará para su hijo Yitzhak, ¿verdad? En esta ocasión, habiendo comprometido con ustedes que íbamos a hacer el énfasis de abordar el tema de los mitzvot, de los mandamientos del Eterno, en esta perashá no hay ninguna mitzvah, ningún mandamiento, y por ello voy a dejar de lado los mandamientos por causa de que en esta porción no se encuentran, para hablar de otro tema que espero les sea interesante a ustedes, amados. En la segunda lía, ustedes recordarán que sería la segunda porción de la cual se subdivide la perashá, que son 7. Comienza la historia de la búsqueda de la mujer que a la postre se convertiría en la esposa de Yitzhak Avinu. ¿Cuál es el nombre de ella? Rivka. Es Rivka con acento al final o con énfasis al final. Termina con una letra Ei. Dicha búsqueda comenzaría con la orden de Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, hacia su siervo. Curiosamente, su siervo no aparece su nombre en esta porción. Lo estuve yo buscando y no lo encontré, aunque en la tradición, e inclusive ahorita en la Biblia, en esta edición de la Torah Temet, dicen muchos de los títulos Eliezer, y en la tradición de nuestro pueblo justamente hablan de que es Eliezer, del cual sí lo registra las Sagradas Escrituras, y es el siervo más viejo de Abraham Avinu, y del cual cuando tiene su encuentro con el Eterno, a la postre él pensaba que le iba a heredar a Eliezer toda su fortuna. Sin embargo, solamente dice que era su siervo más grande de edad, y a él es al cual le pide que vaya justamente a buscar a la que a la postre sería la esposa de Yitzhak Avinu. Le pide que vaya a buscar a la mujer dentro de las hijas de sus parientes, y le hace incluso juramentar que no la buscaría dentro de las hijas de las mujeres cananitas. Ustedes me imagino que ya están familiarizadas con este evento y espero que hayan prestado atención. Y ustedes recordarán que en esta historia Eliezer llega a una ciudad de nombre Aram Naharaim, conocida en la actualidad como Mesopotamia, o mejor dicho, históricamente como Mesopotamia, y él iba cargado de obsequios que él le brindaría a la mujer que iba a elegir a la postre. La elección, ustedes recordarán, de Eliezer estaba basada en una petición al Eterno de que confirmara que a través de ciertos actos que iba a hacer Rivka, ¿se acuerdan ustedes que ella iba a descender? Le iba a pedir él agua para él y para su ganado. Esta mujer con gustosa y amablemente se lo iba a ofrecer, y este sería justamente el indicio, la prueba de que esta sería la mujer que a la postre tomaría para llevársela a Yitzhak Avinu. El nombre de la mujer entonces es Rivka.
Al español la identifican como Rebeca. Y si bien en años pasados se ha hablado de ella, de su belleza, de sus características, en esta ocasión quisiera tomar como pretexto 2 obsequios que Eliezer le ofrecería a ella. Y me refiero a unos ¿qué? Pendientes y a unos brazaletes. Según el libro de Bereshit, capítulo 24, verso 22, dice, Génesis 24, 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. De ahí que, sirviéndonos de lo anterior, quisiera compartirles el tema que se titula Los adornos o joyería en el Tanaj. Los adornos y o joyería en el Tanaj. El tema, amados, que a continuación trataré es uno que, no obstante que no es extenso, porque aquellos que han tenido oportunidad de leerlo en la página en internet, o aquellos a los cuales les llegará esta conferencia en cualquier lugar del mundo, no es tan extenso como otros que yo he escrito con anterioridad, pero es uno de los temas que más me ha quitado tiempo, esto es que más he tenido que invertir tiempo para poder estudiarlo. Este estudio sobre todo me ha demandado mucho en indagatoria y me resultaría a su vez corto porque me ha tomado mucho tiempo el indagar y en su contenido es corto. Sin embargo, quisiera yo hablarles en su oportunidad del detalle de las joyas que voy a mencionar. En esta ocasión solamente voy a hablar de lo que sería el panorama general de lo que serían las joyas o los adornos, de tal manera que los capítulos y versículos, esto es, los pasukim y los perekim, les pido por favor que tengan paciencia y en un futuro estudio se los voy a dar. Ahorita solamente me voy a dedicar a dar lo que sería la generalidad de este tema. Este tema, amados, quisiera yo confesarme delante de ustedes, dado que el Eterno lo sabe, es un tema que le he rehuido mucho. ¿Y por qué le he rehuido mucho? Porque en mi experiencia cuando he abordado temas controversiales, a la postre, a algunos pareciera como si yo les estuviera dando un permiso. Otra vez, ¿por qué le he rehuido este tema? Porque muchos temas controversiales que yo he compartido, a la postre, tal parece que yo les esté dando permiso, cuando en realidad los temas de suyo tienen siempre que tener la connotación de que se deben de considerar en el contexto en el cual se esté explicando, se debe de consultar a las autoridades religiosas para aquellos que me están escuchando, y lo más importante es que cualquier tema que tenga que ver con la vestimenta, con la vida misma, no nada más hay que preguntarles a las autoridades, sino sobre todo hay que preguntar el visto bueno del marido. Y me estoy refiriendo cuando una mujer es casada. Muchas veces llegan las mujeres y me preguntan, Rabí, ¿yo puedo? Y si bien es cierto, yo puedo responder conforme a la Escritura puedes o conforme a la Escritura no puedes, siempre voy a estarles pidiendo que consulten ¿a quién? A su marido. ¿Correcto? Cuando las mujeres están solteras, siempre les voy a estar invitando a que pregunten ¿a quién? A su papá, porque él es la autoridad de su casa. Así es que, poniendo esto en consideración, amados, creo no haber compartido alguna vez algún estudio que no tenga su base en las Sagradas Escrituras, y si la memoria no me falla, siempre he tratado de buscar un sustento en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, y desde luego en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. Y a partir de encontrar primeramente un sustento tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, amados, lo he complementado con lo que vendría a ser la tradición, la rica herencia de nuestro pueblo. De ahí que con la revisión de este estudio, amados, el contexto que yo les voy a hablar, y en comparativa con diversas fuentes que lo abordan y que he consultado para llevar a cabo este estudio, sin temor a equivocarme en las fuentes que yo consulté, amados, este estudio es el más vasto en materia de joyería y de adornos. No por ello quiere decir que lo voy a completar, y no por ello, como les he dicho previamente, voy a darles detalles, sino me obligo, por ser tantos vocablos hebreos, tantas palabras hebreas, a hablarles solamente de lo que vendría a ser la generalidad. Así es que por favor les pido un poquito de paciencia.
Vuelvo a ratificar, en este estudio, amados, no abordaré el detalle de las joyas o de los adornos, y también aclaro que del Brit Hadashah, del pacto renovado, no les voy a hablar, no por no haberlo estudiado, sino por cuanto formaría parte de un estudio futuro, en donde voy a hablar del detalle, dado que la base de la joyería se encuentra en lo que vendría a ser el Tanaj. En la antigüedad, amados, voy a comenzar, en la antigüedad, el buscar embellecerse a través de la joyería fue algo de lo cual aún nuestro pueblo no pudo sustraerse. Incluso, entre más joyería se traía la persona, servía para distinguir a las clases sociales como lo es aún en nuestro tiempo. Cuando yo voy a una cita de negocios, muchas veces tienes a la persona de lado y es inevitable ver tal vez su reloj o tal vez su forma de vestir o su camisa, su corbata. Las mujeres que son, yo sé que observan mucho y sobre todo cuando ven a una mujer es innegable que van a apreciar la forma en cómo viene vestida, si está arreglada, si no está arreglada. Incluso, amados, nosotros cuando vemos a una persona que tal vez no está del todo arreglada, podemos incluso distinguir que tal vez su ánimo no está del todo bien. Entonces, la joyería, amados, ha sido usada desde la antigüedad. Y es importante que lo identifiquemos tanto por hombres como por mujeres. De ahí que al conocer esto, amados, Eliezer, tanto por iniciativa propia como por mandato de Abraham Avinu, lleva a él joyas consigo. ¿Para qué? Para otorgarlas en dádiva a la mujer que a la postre sería la esposa de Yitzhak Avinu. Detrás de ellas no nada más hablaría del interés que tendría Abraham de enviar a su siervo Eliezer, sino también hablaría qué persona estaría detrás de las joyas. Si ahorita tuviéramos alguna mujer que alguien de nuestra comunidad quisiera tal vez impactar o impresionar, o nosotros que tenemos hijos y sabemos cómo se conducen nuestros mismos hijos y que muchas veces van a salir por alguna mujer o algún hombre que tal vez les resulta atractivo, sabemos que el arreglo personal es mucho más con esmero. De ahí que cuando llega justamente Eliezer y le da las joyas, tanto el pendiente como el brazalete a Ribka, y ella se va con su hermano de nombre Labán. No sé si ustedes notaron, pero Labán inmediatamente se fija en las joyas que trae su hermana. ¿Sí se fijaron de ello? E inmediatamente detrás de ver las joyas se muestra condescendiente y le dice: pásale por favor, esta es tu casa. Aquí hay, ¿cómo se llama? Pastos o comida para el ganado. Dice el libro de Bereshit 24:30. Y cuando vio el pendiente, se refiere a Labán, y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Hashem, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces, gente interesada a lo largo de los tiempos siempre va a ver. Y por eso es que traigo a memoria lo que dice Rabí Yeshua. Si viene alguien y entra en la sinagoga con un gran anillo, ¿se acuerdan ustedes cómo les decía? Por favor, no le ofrezcan inmediatamente la silla, y a aquella persona que viene tal vez sin mucha ostentación, no lo pongan de lado, sino al contrario, traten por igual a uno como a otro. ¿Verdad? Y yo no sé cuál haya sido su experiencia de vida, amados, pero creo que es difícil sustraernos de esta situación. Y si bien es cierto, hoy en día muchos de ustedes tal vez no pudieran sufrir o pueden sufrir de alguna u otra manera diferencias que hacen las personas, amados, esto se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Eliezer, amados, entonces no tarda en obsequiarle la joyería, una vez que constata que efectivamente Ribka sería la elección del Eterno. Bereshit 24:47. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres, hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hija de Nahor, que le dio a luz a Milca. Y entonces, dice él, le puse un pendiente. ¿Qué palabra sería sinónima? Pendiente, colgante, arete,
¿Algún otro? Ok. Pero dice este versículo 47, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. En este contexto occidental en el cual vivimos, nos podríamos imaginar que de repente llega una mujer con unos brazaletes. Es más, que llega con un pendiente, pero en la nariz. Porque cuando los hemos leído en los anteriores pasukim, cuando dice pendiente, pues no nos alarmamos, no nos inquietamos, no nos preguntamos, sino simple y sencillamente dice pendiente. Pero aquí aclara muy bien que es un pendiente de la nariz. Ahora, es de llamar la atención que no obstante los versículos previos, el 22 y el 30, entonces, se refiere a un pendiente, pero de nariz. ¿Qué clase de pendiente sería? ¿Ustedes se pueden imaginar? Pero es definitivo que lo que buscaba ese pendiente es provocar una belleza en la mujer. ¿Por qué? Porque eran los usos y costumbres de esa época. Y en los brazos, llevaba a ella, le dio unos brazaletes, en estricto sentido eran 2, los cuales estaban entrecruzados, y su peso era en oro y era considerable. Yo recuerdo que en los aniversarios que he tenido con mi esposa le he dado de obsequio pulseras de oro. Y no por otra cosa, sino simple y sencillamente porque no pase desapercibido un aniversario en nosotros. De tal manera que este tipo de joyería, amados, en nuestro contexto, ¿cómo juzgarla? ¿Cómo juzgar eso que leemos en el Tanaj? Y es por ello que quisiera darles un contexto general. Las joyas antes mencionadas aparecen por primera vez precisamente en este pasaje. No obstante, existe otra porción que sería usada por excelencia para describir en su mayoría los diversos adornos y joyería que podría portar una mujer. Y antes de invitar a leer un pasaje que contiene casi exhaustivamente toda la joyería de la mujer y los adornos, quisiera aclararles que el contexto del pasaje que les voy a leer a continuación usa la descripción de las hijas de Sion en una alegoría que trata de mostrar el enfado del Eterno contra de Judá y de Jerusalén por su alejamiento con él, y cómo es que a la postre el Eterno usaría esta figura de la mujer para mostrar cómo los iba a desamparar como consecuencia del desvarío de Judá y de Jerusalén. Dicho desamparo incluiría desde luego el quitarle su belleza, y por ello es que tomaría como ejemplo a las hijas de Sion. Les voy a invitar a leerlo. Es el libro de Yesaya, capítulo 3, verso 16, Isaías 3, 16. Asimismo, dice Hashem: por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, ahí van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Hashem descubrirá sus vergüenzas. Verso 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los brazaletes y velo, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, los tocados y los velos. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Si yo les preguntara cuántos tipos diferentes de joyas y de adornos nombró, y si alguien me pudiera decir el número exacto que hemos nombrado, le vamos a dar un viaje a Jerusalén. En avión por 8 días, todo pagado. Pero si los están contando ahorita, ya no cuenta. Desde luego que les he leído particularmente una traducción, de las cuales pueden existir varias y de una a otra pueden variar las palabras, porque es una traducción un tanto complicada. De hecho, la traducción que yo me he servido como base, igualmente he tenido yo que hacer algunos cambios,
¿Por qué? Porque muchas veces se adecúa más una palabra que la otra. Entonces, como hemos notado, el atavío de la mujer es extenso. Y como me diría mi esposa, porque es mi esposa, nuevamente, la que en temas controversiales siempre va a darme sus puntos de vista, y tengo yo la obligación de escucharla, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le escucho, y cuando muchas veces se habla en un sentido contemporáneo del arreglo de la mujer, ella siempre me dice, ay, sí, cómo no. ¿Y cómo es que los hombres notaron la belleza de Sara? A ver, dímelo, si venían muy cubiertas. ¿Y cómo es que vieron la belleza de Ribcá? Si es que efectivamente venía tapada de la cabeza. Y se refiere justamente a nuestras imaot, a nuestras matriarcas. Así es que, desde luego, amados, es necesario ver las Sagradas Escrituras desde el contexto de las mismas Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la visión que se tenía de la mujer en ese entonces, amados, es difícil ponerle los patrones actuales de vestimentas de la mujer. ¿Por qué? Porque, como lo constataremos, aún varían grandemente de generación en generación, de cultura en cultura, de país en país, ¿verdad? Y es importante entenderlo de esa manera. Cualquiera que ha buscado al respecto de los orígenes del pantalón pudiera decir los pantalones son de hombre, cuando en realidad fundamentalmente los pantalones fueron creados para las mujeres. Y cualquiera que diga que los pantalones son de hombre se equivoca. Y debe de tener un contexto mucho más amplio. Y por ello voy a dar algunas puntualizaciones que a continuación es necesario transmitir. Quisiera irme un poquito a cada una de las palabras que han aparecido. Primero vayamos al Pasuk 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas y las lunetas. Olvidándonos del calzado, que sería algo que no es tema de este estudio, por cuanto voy a hablar de las joyas y de los adornos, quisiera yo entrar a esa palabra extraña que dice redecillas. ¿Por qué utilizaron esta palabra? No lo sé. Seguramente muchas de las traducciones que ustedes traigan hoy aquí pueden emplear otras palabras, otros términos al español. Pero en el hebreo no hay vuelta de hoja. La palabra hebrea es ekes o ekesim. Ekes o ekesim. Esta palabra aparentemente es un adorno que hacía, que era una especie de cadenilla que se ponía en los pies, cerca del calzado, y que tenía una especie de adorno que hacía ruido, ¿correcto? Entonces se ponía arriba del calzado, muy probablemente a la altura de lo que vendría a ser el tobillo de la mujer, y ahí estaba adornada también con una especie de campanilla que hacía una especie de ruido. Dice ahí las lunetas en el verso 18. ¿A qué se refiere esta palabra de lunetas? También a mí se me hizo muy, muy extraño. ¿Ay, Shimon, alguna vez lo había escuchado? ¿De adornos? Como eran los lugares que los egipcios colocaban en la orilla del río Nilo en las noches para sus eventos, básicamente de retatoría. Shimon está hablando de que las lunetas, él las identifica como lugares que eran preparados por los egipcios para hablar, en donde convocaban al lado del río Nilo, convocaban para eventos culturales o algo así. Correcto. Esta palabra lunetas viene del hebreo shevisim, saorinim, shevisim saoranim. Y obviamente son dos palabras, ¿verdad? Son dos palabras que una alude justamente a la forma de la luna, ¿correcto? Entonces imaginémonos que tiene una forma de luna. Esto es de una parte del semicírculo, de un semicírculo, y de lo que vendría a ser un adorno que usaba la mujer, que era una especie de banda que le rodeaba. Este no es de la cabeza, perdón, por hacer utilizar mis manos de esta manera, fue incorrecto. Este era una especie de banda que rodeaba, que tenía un adorno de una luna creciente, ¿verdad? Y que por eso le llamaron al español lunetas, que bien pudiera estar circundando el tobillo o el cuello,
y en su defecto la cabeza. En esta ocasión no se refiere ni al cuello, ni se refiere a la cabeza, sino se refiere al tobillo. Entonces no nada más tenía una cadena que hacía ruido, sino además tenía una especie de semicírculo que embellecía con una semiluna, con una semicírculo, justamente también ese lugar. Pasuk 19, los collares, los brazaletes y el velo, nada más habla de 3 palabras, collares, brazaletes y velos. Los collares, en el hebreo, netifot, que eran probablemente una cadena compuesta por eslabones que desde luego le colgaba justamente de lo que vendría a ser el cuello. Los brazaletes, en el hebreo, sherot, que igualmente era una cadena o era una especie de aro de metal, que le circundaba justamente lo que vendrían a ser los brazos. Le circundaba los brazos. Y por último, el velo del verso 19. Esta palabra velo es curioso, pero otras traducciones dicen brazaletes y dicen otra palabra. Pero quise yo cambiarla al español como velo, que es el hebreo raalot, el cual etimológicamente alude a un adorno o tocado en el cabello, pero que tenía como finalidad moverse. Esto es, era un tocado, no es un velo que cubre por completo la cabeza, sino nada más era un tocado, y que como tenía por finalidad de embellecer a la mujer, este tocado se movía con el viento, ¿correcto? Entonces, los collares, los brazaletes y el velo. Entonces, imaginémonos la parte inferior de esta mujer, después nos vamos a la cabeza, vamos al verso 20, en donde dice las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Quisiera comenzar con la primera. Cofias, en el hebreo es la palabra perim. Perim es una especie de turbante, cuya palabra raíz alude a un embellecimiento. ¿Correcto? Perim. Y sí, no sé, en este caso Shimeon habla del perim simbólicamente, o mejor dicho, está tomándose la parte de la frente para embellecerla. Entonces, la palabra raíz en sí misma alude a un embellecimiento. Ojo, estoy hablando primero de un tocado y después de una especie de velo que tienen por finalidad ambos embellecer a la mujer. Otra palabra, los atavíos de las piernas, en el hebreo sadot. Era un adorno que embellecía las piernas y que igualmente las circundaba y que pudieran ser de metal también aquel instrumento de embellecimiento en las piernas. Después viene al español los partidores de pelo. En el hebreo, fíjense qué palabra tan interesante, es Beit Hanefesh. ¿Alguien sabe, identifica qué es eso? Casa de. La palabra Nefesh alude a esta parte espiritual y de entendimiento que distingue entre el hombre y la bestia. El hombre y la bestia tienen ambos alma, que es Nefesh, tienen ambos Ruach o Ruachot, que es el espíritu, y lo que les distingue a uno de otro es el Nefesh. Y esta se llama justamente Bait Nefesh. Y ¿saben qué? Discúlpenme, me adelanté. Porque Bait Nefesh se alude a lo que vendrían a ser los pomitos de olor. Que vendrían a ser unas cajitas que aparentemente traían en sí mismo algún tipo de composición de olor. Entonces, aquí no nada más las mujeres tenían un ungüento o perfume, sino además traían algunos colguijos que muy probablemente les ponían algunos tipos de especies, las cuales de continuo traían un rico olor. Me atraso, que vendrían a ser los partidores de pelo. Esta es la palabra hebrea kisrim, que al español la tradujeron como partidores de pelos. Kisrim, literalmente es una banda de cabello que va a dividir. Muchas veces las mujeres lo utilizan justamente para ponérsela. ¿Cómo les llaman las mujeres? La que trae precisamente Miriam. ¿Cuál es? Banda o diadema. Justamente este partidor de pelo o kisrim se refiere a esa. Por favor, imaginémonos el kisrim, después un tocado, después una especie de velo y todo ello con el fin de embellecer a la mujer.
Entonces ya mencioné el Bait Nefesh. Y ahora voy con la siguiente palabra al español, que es la palabra zarcillos. En el hebreo, lahashim, zarcillos. Aparentemente estos zarcillos es una especie de arete, cuyo movimiento en otros pasukim lo tradujeron al español como encantar. Ustedes estarán de acuerdo conmigo con que los aretes, los pendientes, en realidad se mueven, ¿verdad? Se balancean. Y esta palabra lahashim justamente alude a este tipo de aretes, pero que, por favor, en otros pasukim lo llegan a traducir al español como amuletos. Y yo me pregunté, ¿por qué amuletos? Básicamente, el entendimiento que yo tomé de ello era por cuanto se balanceaban. Se creía que obviamente en el momento en el cual el hombre las estaba viendo, tenía cierto aire de encantar al hombre después de ver de hipnosis. Pero, por favor, no se rasguen las vestiduras aquellas mujeres que pudieran tener algún pendiente que les cuelga, porque en otras ocasiones, amados, también lo traducen como rezo. Y todos aquellos que estamos familiarizados con el rezo y que una y otra vez hemos invitado a que la postura en el rezo tiene que ser con balanceo, esta palabra lahashim también estaría aludiendo a ello. Entonces, no nos espantemos con los amuletos y volteen con la mujer que tienen al lado y ya ves le quieran arrancar, sino también tiene una connotación en otros pasukim para aludir justamente a el rezo. ¿Por qué tanto el amuleto como el rezo? Porque ambos aluden a un mecimiento, ¿verdad? Y esto lo asocian con para lo malo en un encantamiento y para lo bueno en una concentración en nuestra relación con el Eterno. El pasuk 21, los anillos y los joyeles de las narices. Los anillos y los joyeles de las narices. Anillos en el hebreo tabaot. ¿Qué son estos tabaot? Fundamentalmente eran anillos para los dedos. Aunque también podría incluir este anillo o este aro, también un adorno, además de un adorno, también pudiera incluir en otras ocasiones un sello identificativo. Y ese sello sí, como el que ustedes han visto en las películas, que muchas veces ponían el sello sobre las cartas, para sellar una carta, o para sellar algún edicto, para sellar algún envío en el cual la gente, ¿se acuerdan ustedes en el caso de Judá? Y su nuera Tamar, que le toma su bastón, le toma su sello, ¿se acuerdan ustedes? Que eran, en esta ocasión, esta palabra tabaot pudiera estar incluyendo algún objeto precioso que lo acompañara o algún sello. Los joyeles de las narices, netzemi af. ¿Cuántos identifican la palabra af? La palabra af en el hebreo es la palabra para nariz, así es que por favor tóquense su af. Af, nariz, los joyeles de la nariz. Af entonces significa nariz y netzemi es la palabra que se deriva de su raíz, que es netzem en el singular, y que puede ser utilizada como aro o anillo o adorno. En esta ocasión lo declara que este aro, anillo o adorno era justamente para la nariz. Pudiéramos nosotros verla que circundaba o las dos fosas nasales o estaba en la nariz de un lado. Esta clase de joyas, particularmente estas netzemi af, solo eran usadas por mujeres. ¿Sí? Y es un buen ejemplo de una prohibición actual que tiene que ver con cualquier objeto de uso femenino, el hombre no lo debe de usar, y cualquier objeto de uso masculino, la mujer no lo debe de emplear. Y esto es algo muy riguroso en nuestro pueblo. Así es que esta joya netzemi af es justamente la que le da Eliezer a Ribka, y es con la que llega Ribka con su hermano Labán. Y es bien importante identificar que en el Talmud, en Shabbat 6, en la tradición y la regulación rabínica, era prohibido portarlas en Shabbat.
¿correcto? Era prohibido portarlas en Shabbat para las mujeres. Y aquí tengo que hacer aclaración. Algunos de los joyeles que están previamente expuestos eran usados dependiendo su caso y dependiendo la fabricación, mayoritariamente para las mujeres, pero en algunos casos, algunos de ellos también los portaban los hombres. El Pasuk 22 dice: las ropas de gala, los mantos, los velos, las bolsas. No voy a hablar de las ropas de gala, porque no es el tema. No voy a hablar de los mantos, porque no es el tema. No voy a hablar de las bolsas, aunque yo sé que a las mujeres les gustaría que hablara de las bolsas. En el hebreo haritim. Y es que si bien es cierto, muchas veces los hombres pueden decir: ya le compré yo un vestido a mi esposo, le compré unos zapatos. Pero muy probablemente, amados, la mayoría de los hombres reprueben en cuanto a las bolsas. Y si ustedes tan solo consideraran que las bolsas es uno de los artículos más preciados por las mujeres. Si ustedes quisieran complacer a su mujer, muy probablemente lo que tendrían que hacer es comprarle una bolsa. Es más, quisiera preguntarles en México y en Cuernavaca, levanten la mano aquellas mujeres que nunca les han comprado una bolsa. No la levanten. No la levanten. Porque no quiero demostrar que efectivamente como que la reprobaríamos. Pero entonces, no voy a hablar de la ropa de gala por amor a los hombres. No voy a hablar de los mantos por amor a los hombres. No voy a hablar de las bolsas por amor a los hombres. Pero espero ya haberles ayudado un poco. Pasuk 23, los espejos, el lino fino, los tocados y los velos. No voy a hablar de los espejos o gilonim, ¿verdad? Que incluso con algunos espejos dados por las mujeres que eran muy probablemente de cobre, se hicieron, ¿cómo se llama? Un utensilio muy importante en el Mishkan, en el tabernáculo. Espero ustedes puedan identificar a qué me refiero. El lino fino se refiere a una clase igualmente de ropa. Los tocados, y esta palabra los tocados que nuevamente alude a una diadema o a un turbante, pero particularmente esta palabra alude a una diadema o turbante. Y por último, los velos al final, y esta palabra los velos se refiere ahora sí a un velo que cubría a la mujer, pero que alude a este tipo de velos que eran usados en los viajes. Como nos vemos en las películas cuando atraviesan ¿cómo se llama? Algún desierto en el cual van completamente cubiertas. Esta última palabra de velos a eso se refiere. Baste lo anterior, amados, para que nos demos cuenta que es muy vasto el tema de lo que vendría a ser las joyas y los adornos. Pero si yo nada más me refiero a lo que vendría a ser el cabello, pudiéramos hablar que es un tema muy, muy complejo desde el punto de vista escritural. Porque si bien es cierto, en la actualidad, la tradición hebrea dice, el hombre se debe de cubrir la cabeza por temor y reverencia al Eterno. Pero la mujer, dice la tradición actual, se debe de cubrir la cabeza por modestia para con el hombre. Entonces, ese es el entendimiento que hoy en día se da para lo que vendría a ser la mujer, pero como lo han podido ustedes constatar, al menos 5 o 6 tipos diferentes de adornos relacionados con el puro cabello. Y no nada más eso, sino tan solo de lo que vendrían a ser la joyería o los adornos, son más de 12 tipos que hemos podido encontrar. Así es que, por favor, amados, no nos confundamos. Cualquier persona que quiera hablar del adorno de la mujer, de las joyerías de la mujer, necesariamente tiene que considerar las Sagradas Escrituras. Si no las considera, será una vista parcial del tema. Ahora, para que todavía nos vayamos de espaldas, a pesar de haber mencionado más de 12 tipos de joyería o de adornos, quisiera yo hablarles de otros, nuevamente retomar eso que he dicho, pero para complementar con otras palabras hebreas. En primer lugar, joyas. Existe la palabra hebrea para denotar las joyas, que es la palabra hebrea keli. Keli, apúntenla. Otro rubro,
los ornamentos o los adornos. Para describir los ornamentos o los adornos existe la palabra hebrea adi, adi, que se traduce como ornamento o como adorno. Pero esta palabra adi también sería usada para denotar algunos adornos u ornamentos en los hombres. Y si me permiten, amados, en un futuro, aún resistiéndome durante años, voy a tener que compartirlo en un futuro. Y otra palabra es la palabra hebrea jalí, jalí. Adi y jalí se refieren a ornamentos o adornos. Para estudiar el tema de los adornos y de la joyería en general, es también interesante estudiar e identificar que hay un término que se refiere para tesoro, y en la palabra tesoro pudiera estar incluidas las joyas y los adornos, que es la palabra hebrea segulá. Segulá. ¿Qué es segulá? Segulá se refiere al tesoro, a esa riqueza que se tiene guardada, y esta palabra segulá también se refiere para denominar lo que vendría a ser el propósito fundamental que tendría algunos de los teilim. Cada uno de los teilim o de los salmos tienen una o varias segulá o segulot, y se refiere al propósito fundamental de lo que tendría justamente cada uno de estos perequim, capítulos. Otro rubro, los collares. Fíjense bien de este punto. A pesar de que en el punto 3 hablé de las netifot o de los netifot, también existen otras palabras que denotan los collares, que vendría a ser la palabra abnik, nehoshet. Nehoshet es una palabra interesante porque denota el bronce, pero también alude a los collares. Otra palabra es anak, otra palabra es rabit, otra palabra es sharshra, otra palabra es atzikim, otra palabra es etzda, otra palabra es harutzim. Lo repito: anak, rabit, sharshra, atzikim, etzada y harutzim. Entonces, fíjense bien, para hablar de collares, netifot, abnik, nehoshet, anak, rabit, sharshra, atzikim, etzada, harutzim. ¿Cuántas palabras? Por eso es que les decía que este es uno de los estudios que más trabajo me ha costado y en tiempo he tenido que invertir. A pesar de que no le estoy hablando de detalle, nada más les estoy dando todo el contexto. Cosas preciosas, otro rubro, cosas preciosas. Para denotar la palabra cosas preciosas en el hebreo es migdanot, migdanot, que se traduce como palabras preciosas. Otro rubro, la palabra aretes, aretes. Esta palabra aretes o zarcillos o anillos pudieran estar aludiendo a anillos o aretes para las manos, anillos o aretes o zarcillos para la nariz, anillos o aretes o zarcillos para las orejas. Entonces, manos, nariz u orejas estarían aludiendo a las palabras y añado la palabra agil para denotar aretes, y me sigo con la palabra anillo, que está relacionada, que adicionalmente al punto 11, que fue la palabra tabot, existen para denotar también anillo, la palabra jotam, gab y galil. Entonces, si juntamos todas, la palabra anterior, agil, jotam, gabil, galil o tabaot, ¿cuántas palabras estaríamos hablando para denotar? Anillos, zarcillos, aretes. Cualquiera que quiera hablar de este tema y no ha estudiado todas estas palabras, amados, tendrá una visión y una vista solamente parcial. Brazaletes, brazaletes. Y esto, amados, discúlpenme, pero pareciera repetición, porque ahorita me tomé un pasaje para darles cada una de las palabras, pero complementando a ello les estoy dando otros vocablos que no se encuentran en este pasaje, pero que en otras porciones se refieren a este tipo de joyería. Brazaletes. En el punto 4 originalmente les hablé yo de los sherot. Ahora les añado la palabra brazalete en el hebreo samidim, samidim. La palabra hebrea haj, ojo, no me refiero a fiesta. Haj
en este caso termina con het, la palabra haj, la palabra patil y la palabra etzadá. Fíjense bien, ¿cuántas palabras para hablar de brazaletes? Sherot, samidim, haj, patil y etzadá. 5 vocablos tan solo para hablar de brazaletes. Otra palabra, amados, y aquí quiero confesarles que no nada más me he resistido a hablar del tema de las joyerías, no nada más he resistido a hablar de las joyerías en este tema, aludiendo a que hay alguna clase de ellas que es empleada por el hombre, sino lo que voy a comentarles a continuación son de adornos íntimos. Adornos íntimos. Y he pensado mucho en poner este punto o no, pero no cabe duda que aunque es controversial, he tenido yo que reflexionar y deducir que no soy yo nadie para retener la verdad o para ocultarla. Y aunque yo no quisiera estarles hablando de esto, ¿por qué? No por mí, sino por mentes puras e inocentes como la de mucha gente que lo que voy a mencionar se puede rasgar las vestiduras. Quisiera hablarles que en las Sagradas Escrituras hay una clase de adornos íntimos. Y por ello, amados, más allá de lo que les voy a decir, pido por favor, por las misericordias del Eterno, que consulten con su autoridad religiosa, con su padre, con su madre, por favor. No obstante, en estudios posteriores voy a darles un poco más de detalle de esto para no dejarlos que ustedes deduzcan nada más. Les voy a dar, por favor, en próximos estudios, un poco más de detalle. Así es que con no saquen ninguna conclusión, ¿ok? Y esto no lo estoy diciendo para aquellos que me están escuchando, sino lo estoy diciendo para los que son de Beda Derech. Para los que son de Beda Derech, no saquen ninguna conclusión. Hasta que yo haya dicho, ya les di todo el panorama, por favor. Estos adornos íntimos, la palabra hebrea es kumás, que increíblemente tiene muchas y muy variadas opiniones, pero según el Talmud es muy clara el acróstico de la palabra kumás, que quiere decir algo así como, este es el lugar de la concupiscencia, kumás. Y voy a dejar de lado este tema. No me he sonrojado, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, amados. Previo a finalizar, y para no dejar de lado aparentes obviedades, les comento que las joyerías o los adornos generalmente eran de oro y de plata. Pero entre la población pobre podrían ser de bronce e incluso de latón con bolas de vidrio nada más, en lugar de piedras preciosas como eran empleadas por la gente pudiente, con incrustaciones, de las cuales hasta nuestros días son muy valoradas. A modo de conclusión, amados, y espero no dejarlos con muchas inquietudes, yo sé que sí. Con todo lo expuesto, cualquier persona o grupo que se precie de ser respetable, serio y con una opinión desprovista de imposiciones religiosas contemporáneas, debería de considerar el estudio de todos los vocablos que yo previamente he mencionado. Ya que sin ver todo el panorama, discúlpenme que insista, cualquier persona que quiera hablar de tema sería su visión parcial y por lo tanto susceptible a errores de interpretación. Las joyas y adornos han variado con el tiempo en todas las culturas, pero no cabe duda que aquellos que anhelamos acercarnos cada día más al Eterno, bueno sería que nos preguntáramos, fíjense bien esto, y esto me lo van a comprender muy bien la Keilah de México, que mencionábamos el Shabbat pasado, que Nachman decía algunas buenas apreciaciones y que con la Keilah estábamos mencionando esto. Bueno sería que nos preguntáramos qué fotografía o época de la Biblia deseamos copiar como comunidad. O bien, si nuestra fotografía
la extraemos nada más de grupos judíos contemporáneos, en cualquiera de sus ramas. O tal vez una interpretación propia basada un poco en el conocimiento que tengamos y otra en simples imposiciones humanas, como muchos grupos religiosos que les han enseñado a sus mujeres que deben de tener permanentemente la cara lavada. Y que basta estudiar un poco el tema para conocer que tan solo en el Talmud al hombre se le decía, tú tienes que darle una cantidad mensual semanal a tu mujer, tan solo no para joyería, sino para cosméticos. Entonces, no importa qué grupo religioso, de cuál vengas, pero muy probablemente, si a ti te enseñaron que tenías que ser o de cara lavada o de no usar joyas, es muy probablemente que fue un dogma humano y no necesariamente bíblico. Así es que con esto yo no pretendo dañar la susceptibilidad de ninguna persona. Tal vez me he sonrojado en compartir esto, pero amados, vuelvo otra vez a reiterar, ¿quién soy yo para retener la verdad? Y si en las Sagradas Escrituras está, al primero que yo le tendría que preguntar es por qué las dejó, es al Eterno y no a mí. Así es que démonos el tiempo de caminar, de ir avanzando. Entiendan bien esto, de ir corrigiendo. Muchas veces de regresar sobre nuestros mismos pasos, de aprender, de tratar de no coartar a las personas con lo que pensamos o con lo que creemos, sino solamente dedicarnos a coartar a la gente cuando la Biblia así lo dice. Y esta es la regla en Bet Haderech. Por favor, amados, si hay algo que la Biblia no lo dice, por favor no coartemos a la gente. Les invito a que escuchen las conferencias 17 a 21 del Rabino, en donde, insisto, ahí doy una gran diferenciación entre el judaísmo tradicional y nosotros. En donde el judaísmo tradicional, cualquier tradición, es un mandamiento y por lo tanto una violación a los hombres y una violación al Eterno. En nosotros no, cualquier tradición impuesta por el grupo de Bet Haderech, amados, será eso, una tradición que nunca podrá tomarse como un dogma. Ninguna transgresión de ellas estará implicando que nos vamos en contra del Eterno. Y esto solamente así, amados, es lo que humildemente yo he aprendido en mi camino. Esto me ha privado de ser esclavo y esclavizarme de muchas cosas que los hombres quieren poner, y que de lo único que estoy dispuesto a esclavizarme es de lo que está puesto en las Sagradas Escrituras. Y de ahí impondremos, regiremos, haremos, y como lo he dicho el Shabbat pasado en México, cada vez seremos más rigurosos, cada vez seremos más observantes, pero no por ello, amados, alguna vez osaremos tomar la tradición como un pecado. De ahí que el reto, creo que el gran reto que se tiene en este tema controversial o en otros tantos, lo tienen los líderes religiosos. Pero no cabe duda, y eso me queda clarísimo, que de todas las religiones, cualquiera que sea, dado el resultado de la humanidad de este tiempo, no cabe duda que el esfuerzo de los líderes religiosos, lo único que ha demostrado es un fracaso, simple y sencillamente. El desvarío, el error, es el que va ganando. Y el reto lo tenemos nosotros que estamos al frente. Espero que podamos vivir con la libertad, recibirla, y creo que solamente el conocimiento en el Eterno es lo que nos dará, tal cual lo ha dicho nuestro rabino Yeshua Mashiach. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.